Bueno, Alejandro, contame, una vez que Lucía preparó con LH, con FSH ese ovario, viene la parte final, digamos. Sabemos que el gatillo o el triggering, la última inyección por todos los pacientes conocidas, qué función tiene, que ese óvulo, como dijo ella, se desprende y que cuando puncionemos venga en el líquido folicular que aspiramos. Así que contanos un poco qué hay de nuevo en todo esto y te dejo ¿Cómo la no, palabra. José? Bueno, muchas gracias por la presentación y intercesoras. Vamos a hablar, ahí comienza un poquito, una vez que ya hemos hecho lo que es la estimulación y estamos próximos a la recuperación de los ovocitos, empieza la segunda mitad del ciclo, que llamamos como la fase lútea, ¿sí? Esto es un breve esquema, más bien gráfico, ¿sí? Para que entendamos un poquito la fisiología, que me gusta partir de ahí, para que los pacientes entiendan qué es lo que tratamos de simular un poco en lo que es reproducción asistida, y es justamente esa parte fisiológica donde naturalmente la mujer ovula un óvulo, y acá siempre a veces, si estamos justamente hablando de las técnicas de alta complejidad, como decía la doctora Bulgarelli, tratamos de recuperar la mayor cantidad posible. O sea que es una estimulación superfisiológica. Pero de manera natural dividimos a la fase o al ciclo en dos partes. La primera parte, que es la folículo estimulante, o sea, la parte folicular, ¿sí? O estrogénica, donde gobierna la hormona folículo estimulante y que hace crecer, como decía la doctora Bulgarelli, el folículo, ¿sí? Que el folículo es una estructura que contiene al ovocito, que vamos a llamarlo óvulo, un poquito para que sea un poquito más fácil de entender, que va madurando y va creciendo a lo largo de esa primera mitad. A medida que esto ocurre, esa estructura del folículo libera estrógeno, ¿sí? Y ese estrógeno transmite parte de su acción en el endometrio, que lo que tiene también es que acompañar al crecimiento del folículo creciendo, ¿sí? Y brindando ciertas características para que en la segunda mitad del ciclo pueda implantarse el embrión en caso de que haya habido una fertilización, ¿sí? Vemos que este estrógeno va creciendo a medida que crece el folículo hasta que llega a cierto nivel, el valor del estrógeno, en el que desencadena una reacción que es la liberación de la hormona luteinizante, ¿sí? Esta hormona, y eso es lo que conocemos como el pico de LH. Ahí se generan ciertas acciones por parte de esta hormona que llevan a que el folículo que había crecido libere en su interior, o sea, o desprenda el óvulo, y al mismo tiempo se rompa este folículo, liberándolo para que pueda ser captado por las trompas de falopio, donde luego se encontrará con el espermatozoide, ¿sí? Una vez que eso ocurre, esta estructura que era el folículo lleva ciertos cambios que ahora, en vez de empezar a liberar estrógeno, empieza a liberar progesterona. Por eso esta segunda parte, que es la fase lútea, también se llama progestogénica, digamos, o progestacional, ¿sí? Y el endometrio, ahora en vez de reaccionar a los estrógenos, reacciona a la progesterona, ¿sí? Donde se hace más vascular, hay mayor cantidad de vasos sanguíneos y permite la implantación del embrión, ¿sí? Bien. Como dijimos, la hormona luteinizante, ¿sí? Tiene una estructura similar con varias otras hormonas del organismo, y esto me parece importante destacarlo. Muchas veces en el laboratorio, ¿sí? Cuando pedimos el perfil ginecológico a las pacientes, dentro de eso vemos que pedimos el estrógeno, la FSH, LH, prolactina, muchas veces pedimos la TSH, por ejemplo, que está encargada de la función tiroidea, y esto es porque entre todas estas hormonas, como también ocurre con la hormona gonadotrófica, ¿sí? Como mencionó la doctora Bulgarelli, comparten una estructura muy similar, ¿sí? En su composición. Tienen principalmente dos cadenas en su estructura, una alfa y una beta, y en la estructura alfa son similares, prácticamente idénticas. Y lo que difieren mayoritariamente es en la estructura beta, donde ahí cada una tiene su acción particular, ¿sí? En el caso de lo que es la hormona gonadotrófica y la LH, son muy similares, incluso hasta en su cadena beta, solo que la gonadotrófica difiere en 24 elementos que le confieren su actividad propia. Y es esto lo que nos permite utilizarla en lo que son los tratamientos de reproducción asistida para simular lo que es la acción de la LH. ¿Cuál es la función natural de la LH? Justamente,
como habíamos dicho, una vez que los estrógenos se elevan hasta cierto pico y generan el pico del LH por una retroalimentación positiva, ¿sí?, la estructura folicular cambia y se convierte en lo que ahora es el cuerpo lúteo. ¿Bien? Estas células que tienen el cuerpo lúteo van a liberar progesterona, ¿bien?, y eso va, como decíamos, a reaccionar en el endometrio para que se produzca la implantación. Pero a nivel del folículo específicamente, la LH lleva a la ruptura, ¿sí?, al cambio celular de las estructuras, de las celulitas que formaban ese cuerpo, ese folículo en crecimiento, y a nivel del óvulo, que nos interesa, ¿sí?, genera su liberación y sobre todo completa su maduración. El ovulito que estaba en el folículo va sufriendo cambios hasta que llega a un punto donde tiene que estar maduro para que nosotros podamos fertilizarlo y trabajar con él, ¿sí? La HCG, en cambio, que es la hormona coriónica gonadotrófica, ¿sí?, fisiológicamente tiene su origen en las células del corión, que el corión se genera a partir del embrión. El embrión, como mostrábamos en las fotos de la primera charla, va sufriendo cambios hasta que llega al estadio de blastocisto, donde está constituido por diferentes células, las cuales cada una va a dar origen a estructuras diferentes, una vez que se haya implantado. Dentro de estas celulitas hay unas que van a generar el corión, ¿sí?, que va rodeando después lo que es el saco gestacional en el desarrollo del embrión. Bueno, de ahí se libera la hormona coriónica. O sea que la podemos dosar y obtener en pacientes embarazadas, ¿sí? Farmacológicamente, para que podamos trabajar con esta hormona, hay dos maneras de obtenerla. Una es a través de la orina de pacientes embarazadas, ¿sí?, donde se hace una purificación y se obtienen altas concentraciones de esta hormona, y otra es de origen recombinante o en la que se obtienen a través de laboratorios por ingeniería genética. ¿Bien? Entonces, ¿cómo participa una hormona que obtenemos a partir de pacientes embarazadas, que la obtengamos antes siquiera de haber obtenido los óvulos? Bueno, justamente por esa estructura similar que tiene con la LH y que nos permiten simular su función. Bien, naturalmente la función del HCG que surge en el embarazo va a ser mantener la funcionalidad del cuerpo lúteo como agente endocrino, o sea, liberando hormonas, para la secreción de progesterona en esta fase progestacional, que es la que permite que se mantenga el embarazo durante el primer trimestre, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene una función muy importante, que es la inmunomodulación, porque impide el rechazo inmunológico del embrión por parte de células de la madre, ¿sí?, para que no lo reconozcan como un agente extraño. Bien, ¿y cuál es su función específica en los tratamientos de reproducción asistida? Bien, reemplazar la función de la LH. ¿Cómo lo logramos esto? Sabemos que naturalmente desde que se produce el pico de LH del que hablábamos al principio, más o menos a las 24 horas se produce la ovulación, ¿sí? Pero en reproducción asistida, como el punto de la ovulación es de lo que más nos importa, ya sea tanto en las técnicas de baja complejidad, como por ejemplo para inducir una relación sexual programada o una inseminación, que eso ocurre una vez que la paciente haya ovulado, en lo que es alta complejidad tenemos que tratar de recuperar óvulos maduros antes de que se ovulen. Por lo tanto, las ventanas de tiempo son muy importantes, ¿sí? Con esta medicación, con la hormona coriónica, lo que logramos saber es que entre 34 a 36 horas de administrada, en teoría, obtendríamos, ¿sí?, los óvulos maduros. El ovulito se habría liberado dentro del folículo y habría completado su maduración para que podamos recuperarlo. En lo que son las técnicas de baja complejidad, tranquilamente después de las 36 horas, o sea, entre las 37 y las 40, el óvulo puede haberse liberado, entonces indicaríamos una relación sexual o bien una inseminación, ¿sí? Hay que tener acá un paréntesis, ¿sí?, un cuidado que hablamos de la hormona coriónica. ¿Por qué? Porque en estas células del folículo, ¿sí?, que habíamos mencionado, que venían creciendo, una vez que, digamos, entra en acción la hormona coriónica, produce cambios y esta celulita empiezan a liberar sustancias que llamamos vasoactivas. ¿Qué quiere decir? Que aumentan la permeabilidad capilar, o sea, de los vasos sanguíneos. Y esto produce que pueda salir líquido de los vasos hacia espacios
en el exterior del organismo, como pueden ser cavidades, como la cavidad abdominal o la pleura, ¿sí?, a nivel de los pulmones, y que se encuentre líquido allí, y esto hace que la sangre se concentre, ¿sí?, o sea, pierda contenido líquido, y esto genere trombos, ¿sí?, o coágulos, que después pueden impactar en algún órgano, puede generar dificultad respiratoria, arritmias, etc., ¿sí? Por lo tanto, eso ocurre cuando los niveles de desarrollo de folículos han sido excesivos. Como decía la doctora Piscitelli anteriormente, tenemos pacientes que tienen mucha reserva ovárica, muchos folículos, y si estos han sido estimulados, van a ser muchas las posibilidades de que se liberen estas sustancias a partir de cada uno de ellos. Por lo tanto, el riesgo de que esos síntomas aparezcan se eleva. Y si llegasen a aparecer, entonces en ese caso estamos en presencia de lo que es el síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿sí? También tenemos que considerar una circunstancia particular y muy importante, que es el embarazo. Como mencionamos antes, esta hormona, justamente coriónica, viene y se libera y aumenta incluso sus niveles en el embarazo. Por lo tanto, no todo termina en la estimulación, ¿sí?, o si uno tiene cuidado con hacer el trigger o el gatillo, si los valores de H, uno logra su objetivo al fin y al cabo, que es el embarazo, y los valores empiezan a aumentar, todavía corremos un riesgo de que aparezca el síndrome de hiperestimulación, que se denomina en ese caso tardío, ¿sí? Por eso hay que estar atentos a los síntomas que se desarrollan en esa primera etapa, ¿sí? ¿Cuál sería una estrategia para evitar que esto ocurra? Bueno, ahí aparece la medicación de la cual también mencionamos anteriormente en la charla de la doctora Piscitelli, que son los agonistas, ¿sí?, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. En este caso, cumplen justamente este fármaco la función, ¿sí?, de unirse a los receptores que se encuentran en la hipófisis liberadora de gonadotrofinas y simulan su efecto liberando propiamente FSH y LH, ¿sí? O sea que en este caso no sería una hormona que reemplazaría la función de la leche, sino que se liberaría LH en sí. Y ahí completaríamos lo que es la maduración y la liberación de los ovocitos, sin tener el riesgo de que la HCG induzca la liberación de sustancias vasoactivas por parte de los folículos que han sido estimulados, ¿sí? Pero en este caso hay que hacer un soporte de lo que es la fase lútea posterior, si uno decidiera hacer un ciclo con transferencia en el mismo ciclo, digamos en fresco, ¿sí?, considerando que si logramos el embarazo, al final podríamos llegar a tener el mismo síndrome de hiperestimulación. Por lo tanto, muchas veces uno en estas ocasiones se inclina por la estrategia de congelar o vitrificar los ovocitos o embriones para transferir en un ciclo natural sin estimulación folicular, y ya ahí no habría exceso de folículos que pudieran darnos la liberación de estas sustancias vasoactivas, ¿sí? Otra de las estrategias, acá aparece el doble trigger o el doble gatillo, ¿sí?, que es una circunstancia en la que podemos combinar la acción de los agonistas con los de la hormona coriónica, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser indicaciones que nos lleven a utilizar esta estrategia? Bien, antecedentes de óvulos inmaduros, o sea, una paciente que anteriormente hizo una estimulación, vimos que crecían bien los folículos, pensábamos que íbamos a tener buena cantidad de óvulos, y resulta que al momento de la punción o la recuperación de los óvulos, muchos fueron inmaduros y por lo tanto no pudieron ser fertilizados, dando origen a embriones. Otra de las ocasiones es cuando hay un antecedente de buena respuesta folicular, también veíamos que venía respondiendo bien, pero al punzar directamente no obtenemos nada, lo que se denomina como una punción blanca. No tuvimos ovulitos para trabajar o fertilizar, ¿sí? Pueden haber quedado adherido a los folículos, que no se haya producido su liberación y nosotros no lo pudimos recuperar, ¿sí? O bien el riesgo de síndrome de hiperestimulación moderado. Cuando estamos ahí que no pensamos que claramente va a haber un síndrome de hiperestimulación y no usamos directamente los agonistas, podemos considerar, en vez de utilizar una alta dosis de HCG, utilizar una dosis menor y acompañarlo con un agonista para garantizarnos una buena recuperación de óvulos, ¿sí? En conclusión, y un poco de acuerdo con lo que mencionaba la doctora Piscitelli, debemos individualizar el caso, ¿sí? Hay protocolos, hay teorías que respaldan
ciertas formas de estimular y de tratar a cada paciente, pero hay que ser muy considerado con cada caso en particular, sobre todo teniendo en cuenta lo que son características de la paciente, antecedentes previos que hayan tenido en tratamiento de reproducción asistida, el riesgo de hiperestimulación, ¿sí? Y el tipo de tratamiento que estaremos por llevar a cabo. O sea, hacer una medicina reproductiva personalizada y de precisión. Bueno, muchas gracias.